Hay un tipo de silencio que no se puede ignorar. Una forma de estar que no necesita fuerza, ni gritos, ni explicaciones. Cuando lo vi por primera vez, no lo entendí. Estaba en una sala llena de voces, pero todos giraban la cabeza hacia una sola persona. No hablaba, no se movía demasiado. Solo estaba ahí, de pie, sin apuro. Y sin decir una palabra, imponía. Ese momento marcó el inicio de una obsesión. Quería entender qué hacía que algunos fueran escuchados sin esfuerzo mientras otros, como yo, repetían sus ideas una y otra vez sin ser tomados en serio. La respuesta no la encontré en discursos motivacionales ni en libros de autoayuda, la encontré en las palabras de un hombre que entendía el poder como pocos. Maquiavelo. Y dentro de su crudeza filosófica, descubrí 9 claves. 9 principios que transforman tu forma de moverte por el mundo. Porque el respeto no se consigue con carisma. Se impone con presencia. La primera clave fue como un golpe seco en el estómago. No busques ser amado, busca ser respetado. Al principio no me gustó. Todo en mí se resistía. Había pasado años esforzándome por agradar, por ser accesible, amable, tolerante. Pensaba que la simpatía abría puertas, y sí las abría. Pero eran puertas frágiles. Puertas que se cerraban en cuanto algo me salía mal, en cuanto no era útil, en cuanto mostraba límites. Descubrí que el respeto se construye desde otra energía, desde una firmeza que no depende de la simpatía del otro. Dejar de buscar aprobación fue incómodo, pero cuando hablé por primera vez sin esperar aplausos, sentí algo que no conocía. Sentí presencia. Algunos se alejaron, pero los que se quedaron, empezaron a mirarme distinto. La segunda clave parecía contradecir todo lo que me habían enseñado. No muestres todas tus cartas. Siempre me dijeron que ser transparente era una virtud, que decir lo que piensas te hace auténtico, que explicar lo que sientes te hace humano, y puede que sea cierto, pero también te deja expuesto, vulnerable, controlable. Me di cuenta de que al contar todo, daba poder sin darme cuenta. El otro ya sabía cómo herirme, cómo presionarme, cómo doblarme, así que empecé a guardar, a seleccionar, a dejar espacios sin llenar. Y lo que sucedió me sorprendió. Comenzaron a escucharme con más atención, a cuidarse más en lo que decían frente a mí, porque cuando alguien no puede predecirte, empieza a respetarte, porque lo impredecible es difícil de manipular, y ese misterio silencioso, cuando se sostiene con elegancia, se vuelve poder puro. La tercera clave fue un juego de paciencia. Hazte desear. Yo había vivido creyendo que estar disponible era una virtud, que responder rápido era señal de compromiso, que aparecer siempre era prueba de lealtad. Pero no era así. Lo que es abundante pierde valor. Empecé a probar pequeños cambios, no respondía al instante, no decía sí a todo, dejaba que me buscaran, y al principio, el silencio incomodaba. Pero luego, empezó a tener peso. La gente empezó a medir sus palabras, a ajustar su tono, porque ya no estaba ahí cada vez que me necesitaban, no por orgullo, por estrategia. Lo que es escaso se aprecia, lo que cuesta ser alcanzado se cuida, y eso lo descubrí en carne propia. La cuarta clave fue quizás la más difícil de aceptar. No temas inspirar temor. Yo confundía respeto con agrado, y pensaba que cualquier tensión era un problema que debía evitar. Pero no. Aprendí que cierta incomodidad es necesaria, que poner límites claros y firmes puede incomodar, pero también impone. Cambié mi lenguaje corporal, mi mirada, mi tono. Dejé de pedir permiso con los ojos. Dejé de justificar cada decisión. Dejé de disculparme por incomodar. Y empecé a sostenerme incluso cuando no era comprendido. Esa pequeña frialdad, cuando está en equilibrio, no aleja, redefine tu lugar. Porque cuando los demás saben que no estás dispuesto a ceder tu valor para mantener la armonía, entienden que contigo no se juega, y entonces, incluso en el silencio, te respetan. La quinta clave fue una lección de contención. Domina primero tus impulsos. Me costó aceptarlo. Yo confundía espontaneidad con autenticidad. Pensaba que reaccionar rápido era prueba de sinceridad, pero no lo era. Era solo falta de control. Cada vez que respondía desde la rabia, desde la ansiedad, desde el miedo, mi presencia se desmoronaba. Perdía el respeto que había construido. Empecé a observar mis reacciones, a ponerles pausa, a respirar antes de hablar, a sentir sin tener que explotar, y descubrí que quien puede sostener su fuego sin quemarse,
transmite un tipo de fuerza que no necesita explicación. Porque en un mundo impulsivo, la calma se vuelve intimidante. Y cuando los demás sienten que no pueden sacarte de tu centro, empiezan a verte con otros ojos. La sexta clave transformó mi forma de relacionarme. Recompensa con intención. Corrige con precisión. Yo había sido generoso con mis elogios, paciente con los errores de los demás, permisivo con quienes cruzaban líneas. Y en nombre de la empatía, había renunciado a la autoridad. Aprendí que dar reconocimiento sin medida lo vuelve invisible, que tolerar demasiado solo alimenta el abuso. Así que comencé a valorar con filtro, a corregir con firmeza, pero sin emoción, a premiar lo excepcional, no lo esperado. Y en poco tiempo, mi presencia empezó a marcar una diferencia. Ya no era solo una voz, era una referencia. Porque cuando tus límites son claros, tu valor también lo es. La séptima clave me empujó hacia una transformación más profunda. Hazte indispensable. No por lo que dices, por lo que resuelves. Empecé a callar más y a hacer más. A observar el entorno con otros ojos. A notar lo que los demás pasaban por alto. Y cuando hablaba, lo hacía para aportar claridad, no ruido. Dejé de querer tener razón. Empecé a buscar soluciones. Y cuando eso ocurrió, dejaron de verme como una opción. Comenzaron a verme como un pilar. Porque el respeto real nace cuando los demás sienten que tu presencia marca una diferencia que no se puede reemplazar. La octava clave fue entender el poder del vacío. Habla poco, pero que cada palabra pese. Antes hablaba por reflejo, para llenar silencios, para no parecer distante, pero me di cuenta de que cuanto más decía, menos impacto generaba. Empecé a elegir, a hablar solo cuando tenía una intención clara, a cuidar el momento, el tono, la pausa. Aprendí que el silencio no es un espacio a evitar, es una herramienta para amplificar el mensaje. Y cuando cada palabra se convierte en una decisión, los demás aprenden a escucharte con más atención, porque ya no hablas para ser oído, hablas para mover algo dentro. Y eso impone respeto sin necesidad de levantar la voz. La novena clave lo reunió todo. Conviértete en una figura imposible de ignorar. No por lo que haces ruido, sino por cómo te sostienes en el tiempo. Dejé de forzar mi lugar, dejé de perseguir aprobación, dejé de pedir espacio. Empecé a caminar distinto, a hablar menos, a observar más. Y algo cambió. Cuando entraba en una sala, ya no tenía que presentarme. Mi sola presencia marcaba el ritmo. No era superior. No era perfecto, solo era claro. Y en esa claridad, nadie se atrevía a cruzar la línea. Maquiavelo lo decía sin adornos. El respeto se impone, no se mendiga. Y yo comprobé que no hay herramienta más poderosa que una mente firme, un lenguaje calculado y un silencio bien dirigido. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios, ¿cuál de estas claves sientes que necesitas aplicar hoy mismo en tu vida? Tu opinión es muy importante. Hasta el próximo video.